Bueno, pues hoy vamos a meternos de lleno en una historia que casi todo el mundo cree que conoce. El libro de Ruth. Sí, la tenemos todos en la cabeza como esa historia preciosa de lealtad, casi un cuento de hadas antiguo, ¿verdad? Exacto. Pero la fuente que vamos a desgranar hoy, un comentario muy detallado, nos demuestra que debajo de esa superficie hay, bueno, un thriller legal y social que es fascinante. Esa es la clave. La historia de amor es el vehículo, por así decirlo, pero por debajo corre un río de leyes, costumbres y obligaciones sociales que lo explican absolutamente todo. Entiendo. Nuestra misión hoy es sumergirnos en ese río. Vamos a hablar de derechos de herencia, de lo que significaba ser un pariente redentor. Un concepto que va a ser central. Central, sí. Y de cómo funcionaba la red de seguridad social para los más vulnerables en un mundo muy precario, sobre todo para las viudas y los extranjeros. Y todo arranca como tantas grandes historias con una crisis. Una familia de Belén. Elimelec, su mujer Noemí y sus 2 hijos. Tienen que huir del hambre. Exacto. Y toman una decisión drástica. Emigrar a la tierra de Moab. Un territorio vecino con el que las relaciones no eran precisamente idílicas. Para nada. Es una decisión que les va a costar carísima y que desatará una tragedia, pero que, increíblemente, acabará abriendo la puerta a un futuro que nadie podría haber imaginado. Así es. El relato nos sitúa en un tiempo bastante convulso, en los días que gobernaban los jueces. Una época de caos, vaya. Sí. Y nos presenta a esta familia de Belén de Judá, que al parecer antes se llamaba Efrata. Los nombres ya nos dan pistas, ¿no? Elimelec significa «mi Dios es rey», y el de su esposa Noemí, placentera. Un hombre, este último, que la vida se va a encargar de convertir en una amarga ironía. Totalmente. Y en Moab, después de la muerte de Elimelech, ocurre algo que la fuente subraya como el primer gran punto de inflexión. ¿Qué pasa? Sus 2 hijos, Mahalón y Chelión, se casan con 2 mujeres de allí, Orfa y Ruth. Con 2 moabitas. Con 2 moabitas. Para la mentalidad de la época, esto era cruzar una línea roja. La ley mosaica era muy estricta con estas uniones. O sea, no estaba bien visto. No. De hecho, el comentario que manejamos apunta que muchos eruditos judíos posteriores vieron en la muerte de los 2 hijos, apenas 10 años después, una especie de juicio divino por haber roto esa norma. Qué fuerte. Con lo cual el panorama para Noemí es desolador. Imagínate, viuda, sin hijos y en tierra extraña. Y es en ese momento cuando oye que el hambre en su tierra ha terminado y decide que es hora de volver. Sus 2 nueras, también viudas, empiezan el camino con ella, pero... Pero Noemí se detiene. Sí, y les insiste hasta la saciedad para que se den la vuelta y regresen con sus familias. A primera vista puede sonar un poco cruel, ¿no? Después de todo lo que han pasado juntas. Puede parecerlo, pero lo que está haciendo Noemí es de un pragmatismo brutal y, en el fondo, honesto. No es solo un arrebato de tristeza. ¿Qué hay detrás, entonces? Está invocando una de las leyes más importantes de la sociedad de la época, la ley del levirato. Ah, el levirato. Sí, esta costumbre, que luego se recoge en el Deuteronomio, obligaba al hermano de un hombre que moría sin hijos a casarse con la viuda. O sea, que era una cuestión de supervivencia, tanto del linaje como del patrimonio. Exactamente. El objetivo era darle descendencia para que el nombre y sobre todo la herencia del difunto no se perdieran. Entiendo. Y Noemí les plantea la cruda realidad con una pregunta retórica demoledora. ¿Acaso tengo yo más hijos en mi vientre para que puedan ser vuestros maridos? Vaya. Es su forma de decirles, conmigo no tenéis futuro, no puedo ofreceros la seguridad de un nuevo matrimonio dentro de la familia, que es lo que la ley prevé. Su insistencia en realidad es un acto de realismo y a la vez una prueba de fuego para ver hasta dónde llega la lealtad de sus nueras. Y vaya si funciona la prueba. El resultado es un contraste total. Orfa, que probablemente entiende la lógica aplastante de Noemí, se despide. La decisión racional. Claro. Y como dice el texto, volvió a su pueblo y a sus dioses. Desaparece de la historia. Pero Ruth se niega. Se aferra a ella. Y pronuncia ese famoso discurso de lealtad incondicional que ha pasado a la historia, comprometiéndose a seguir su destino, fuera cual fuera. Al final de este primer acto, el texto deja caer un detalle que parece casual, pero que es la bisagra sobre la que va a girar todo lo demás. ¿Cuál? Llegan al principio de la siega de la cebada. Ah. La cosecha está a punto de empezar.
Y eso, en su situación, lo es todo. Vale, han llegado a Belén, pero con lo opuesto. La pregunta inmediata es, ¿cómo van a sobrevivir? Y aquí es Ruth, la extranjera, la que da un paso al frente con una propuesta muy humilde. Sí, dice, déjame ir al campo a recoger las espigas que queden. Es la única opción que tiene una mujer pobre y sin tierras. Y aquí es vital entender lo que nos explica la fuente sobre la costumbre de espigar. No era simplemente pedir limosna, ¿eh? Tenía un marco legal. Tenía un marco legal. La ley del Levítico lo establecía como un derecho para los más desfavorecidos. La viuda, el huérfano y el extranjero podían recoger el grano que los segadores dejaban atrás. Vale. Pero, y aquí viene el matiz clave que a menudo se nos escapa, el comentario distingue dos cosas. Una era recoger lo que sobraba por el campo una vez terminada la faena. Entiendo, lo que quedaba por ahí suelto. Eso es. Y otra muy distinta era ir justo detrás de los segadores recogiendo entre las gavillas recién cortadas. Entiendo. Una cosa era un derecho reconocido y la otra casi un favor personal que dependía del dueño. Exacto. Y ese favor era mucho más productivo y sobre todo más seguro. Pues bien, aquí es donde entra lo que el texto llama ventura. ¿Una casualidad? ¿O no? Demasiada casualidad, quizá. Suena que el texto nos está guiñando un ojo, apuntando a una providencia divina. Desde luego. De todos los campos que había en Belén, Ruth va a parar precisamente al de un hombre llamado Buz. Y Buz no es un cualquiera. No, es un terrateniente rico y, atención al dato, pariente de su difunto suegro, Elimelec. Ya, todo empieza a conectar. El texto nos presenta a Buz como un hombre piadoso. El saludo con sus trabajadores, Jehová sea con vosotros, nos pinta un ambiente de respeto. Sí. Y en cuanto llega, se fija en esa mujer desconocida y pregunta a su capataz por ella. La respuesta del capataz destaca lo trabajadora que es Ruth, y la reacción de Buz es de una generosidad que se sale completamente de la norma. ¿En qué sentido? Pues en varios niveles. Primero, le concede ese privilegio del que hablábamos. Le permite espigar junto a sus criadas, no detrás de todos. Lo cual era más eficiente para ella, y también más seguro, supongo. Mucho más seguro. No olvidemos que era una mujer sola y extranjera en un campo lleno de jornaleros. Le estaba dando protección. Un detalle que no es menor, desde luego. Podía ser un entorno muy hostil. Por supuesto. Pero Buz va más allá. Le dice que puede beber del agua que sus hombres han sacado del pozo. Un recurso valiosísimo. Y lo más increíble, Aún hay más. la invita a comer con ellos. Una comida sencilla de trabajadores, ¿eh? Pan mojado en vinagre, que la fuente explica que era una especie de vino agrio y refrescante, y grano tostado. La está tratando como a una de los suyos. Pero el gesto definitivo, el que demuestra que esto ya no es solo cumplir con la ley, es la orden que da a sus hombres en secreto. Ah, sí. Sacad para ella de los manojos y dejadlo. Les está diciendo que tiren grano bueno a propósito para que ella lo encuentre. Eso es. Esto ya no es caridad, es proveer activamente para ella, y además con una delicadeza exquisita, sin que parezca una limosna. Y los resultados son espectaculares. Al final del día, Ruth vuelve a casa con una efa de cebada. Y una efa es mucho. Para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, el comentario pone la cifra en perspectiva. Una efa era una cantidad enorme para una sola jornada de trabajo. Vaya. Cuando Noemí la ve llegar con semejante provisión y oye el nombre de Boz, se le encienden todas las alarmas. Reconoce el nombre al instante y dice: Este hombre es pariente nuestro, uno de nuestros redentores. el pariente redentor. El concepto clave, es decir, uno de los familiares con la obligación legal de rescatarlas de la pobreza. Parece que todo encaja. Casi. Porque Noemí añade un matiz que introduce todo el suspense para el siguiente acto. A ver, dice que es uno de nuestros redentores, pero que hay otro pariente más cercano con un derecho preferente. Ah, amigo. Justo cuando parecía que la solución estaba a la vista, aparece un obstáculo legal inesperado. Exacto. Y con ese obstáculo en mente, ahora es Noemí la que pasa a la acción con un plan increíblemente audaz. Audaz es la palabra. La escena cambia por completo. Nos vamos a la era, el lugar donde se procesaba el grano. La fuente describe muy bien cómo se aventaba de noche, aprovechando la brisa para separar el grano de la paja. Y era normal que el dueño, Boz en este caso, durmiera allí mismo para vigilar la cosecha, que era su bien más preciado.
Claro. Y aquí llegamos al momento más delicado de la historia, y probablemente el más malinterpretado. Sí. Noemí le da a Ruth unas instrucciones muy concretas. Ve a la era, cuando Booth duerma, descúbrele los pies y acuéstate allí. Que, dicho así, a nuestros oídos modernos suena como mínimo escandaloso. Uno piensa en una seducción, en algo con una intención muy diferente. Claro, pero nuestro comentario insiste en que debemos quitarnos esas gafas. Dentro de las costumbres de la época y de ese entorno rural, el gesto no tenía una connotación inmoral. Era simbólico entonces. Era un acto simbólico, una forma silenciosa y dramática de plantarse ante un pariente y recordarle su deber de redención. Era una reclamación formal de un derecho, hecha de la única manera que una mujer en su posición podía hacerla. Ruth obedece. A medianoche, Booz se despierta sobresaltado y se encuentra una mujer a sus pies. Cuando pregunta quién es, ella pronuncia la frase clave. ¿Qué es una bomba? Soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre mí porque eres pariente cercano. Y esa frase no está pidiendo una manta porque tiene frío. El comentario explica el profundo simbolismo del gesto. Extender el manto sobre una mujer era un acto formal de tomarla bajo protección, el equivalente a una declaración de intenciones de matrimonio. Una propuesta en toda regla. Exacto. De hecho, la fuente menciona que esta costumbre todavía pervive en algunas ceremonias de boda judías e hindúes. Lo que Ruth está haciendo es una propuesta formal de matrimonio amparada en la ley del pariente redentor. Es una jugada de una valentía tremenda. ¿Y cómo reacciona él? Con una nobleza absoluta. Lejos de aprovecharse, la elogia. Reconoce su gesed, su lealtad, no solo a su suegra, sino a la memoria de su marido, al buscar preservar su linaje. O sea que entiende perfectamente lo que está haciendo ella. Perfectamente. Le promete que arreglará el asunto por la mañana. Pero le recuerda el problema. Es cierto que soy pariente, pero hay otro con más derecho que yo. El obstáculo sigue ahí. Sigue ahí. Y antes de que se vaya de madrugada, para proteger su reputación, le da 6 medidas de cebada, un regalo muy generoso que funciona como una especie de fianza, una prueba de su compromiso. Así que Booth tiene un plan y una promesa, pero también un obstáculo legal. Todo se va a decidir en el único sitio donde estas cosas se hacían en la antigüedad, a las puertas de la ciudad. Efectivamente. La puerta de la ciudad no era solo una entrada, era el ayuntamiento, el juzgado y la notaría, todo en uno. El centro de la vida pública. El lugar para los asuntos oficiales. Y Booth actúa con una rapidez y una transparencia totales. Se sienta allí y cuando ve pasar al pariente en cuestión, lo detiene y reúne a 10 ancianos como testigos. ¿Y por qué 10? ¿Es un número al azar? En absoluto. El comentario aquí hace un apunte legal muy interesante. Según la ley, para asuntos normales bastaban 2 o 3 testigos. Vale. Pero para actos de máxima solemnidad, como una transferencia de tierras o un matrimonio como este, la costumbre exigía un quórum de 10 hombres. ¡Qué bueno! Booth está blindando el proceso legalmente, no quiere dejar ni un cabo suelto. Es un estratega brillante. ¿Y qué jugada maestra la suya? Primero le ofrece al otro pariente el caramelo, el derecho a redimir, a comprar, la parcela de tierra que fue de Elimelec. Un buen negocio, en principio. Claro. Y el otro pues dice que sí, pica el anzuelo. Pica totalmente. Y es justo entonces, cuando el otro ya ha aceptado públicamente, que Boaz saca la letra pequeña, la condición que lo cambia todo. Le dice, que quien compre la tierra tiene la obligación de casarse también con Ruth, la moabita, para restaurar el nombre del difunto en su heredad. y la reacción es inmediata. El pariente se echa para atrás. Dice, no puedo, porque dañaría mi propia herencia. ¿Por qué? ¿Qué significa eso exactamente? Y aquí la fuente revela el verdadero quid de la cuestión, que no es falta de bondad, sino pura pragmática familiar y económica. A ver, explícanos eso. Rechaza el trato porque, en el fondo, le salía carísimo. Si se casaba con Ruth y tenía un hijo, ese hijo, por la ley del levirato, sería considerado el heredero del marido muerto de Ruth. Ah. Heredaría la tierra que él acababa de comprar, pero legalmente no pertenecería a su propia línea familiar. Estaría invirtiendo su patrimonio para asegurar la herencia de otra familia, perjudicando directamente a sus propios hijos. O sea que era un mal negocio para su propio linaje. Entendido. Es un choque fascinante entre la obligación social y el interés personal. Totalmente. Y para sellar esta renuncia, se produce otra escena curiosa.
El hombre se quita una sandalia y se la da a Boaz. Sí, y el contexto de nuevo lo es todo. La ley contemplaba un ritual de humillación pública si un hombre se negaba a cumplir con su deber. La viuda le quitaba el zapato y le escupía en la cara. ¡Qué duro! Durísimo. Pero la fuente aclara que eso era para casos de rechazo cruel. Aquí, al ser una renuncia pactada, el gesto se despoja de esa humillación. Quitarse el zapato y entregarlo era, simplemente, el símbolo legal de la transferencia de un derecho. Como firmar un contrato ante notario hoy en día. Exactamente. Eliminado el obstáculo, el camino queda libre. Boaz declara ante todos que compra la tierra y que toma a Ruth por esposa. Los ancianos y el pueblo lo bendicen, y la historia llega a su final feliz. Sí, tienen un hijo, Obed. Y el libro se cierra con lo que, en realidad, es su razón de ser, una breve genealogía. Exacto. Traza la línea desde Fares hasta el rey David, pasando claro por Boaz y su hijo Obed. El comentario resalta que esta lista se salta generaciones, algo muy habitual en las genealogías bíblicas. No busca ser un registro exhaustivo. No, el objetivo no es la precisión histórica, sino dejar claro el propósito de todo el relato. Demostrar cómo, a través de esta crisis familiar y de una serie de actos de lealtad y bondad, se forjó el linaje del rey más importante de la historia de Israel. Resumiendo, lo que hemos visto es cómo una historia que recordábamos por su emotividad está en realidad construida sobre un andamiaje legal y social complejísimo. Sí. Hemos descifrado la ley del levirato, el derecho de espigueo, el papel fundamental del pariente redentón y los procedimientos públicos que garantizaban que todo se hiciera con luz y taquígrafos. Esa es la gran conclusión. Lo que parece un romance es en realidad un extraordinario documento social. Nos habla de la red de protección para las viudas, de la obsesión por la continuidad del linaje y la herencia. Y de la integración de una extranjera. Y de cómo una extranjera, de un pueblo a menudo despreciado, se integra plenamente en la comunidad. Y no solo por cumplir la ley, sino porque hubo personas como Boaz dispuestas a ir mucho más allá de lo que la ley exigía. Y para terminar, una reflexión te nos deja la propia historia. La fuente nos recuerda que Orfa, la otra nuera, volvió a su pueblo y a sus dioses. Tomó la decisión lógica. La más segura en ese momento, sí. Y desapareció por completo de la historia. Ruth, en cambio, tomó una decisión diferente, un acto de lealtad personal y aparentemente irracional. Que sin que ella pudiera saberlo, la insertó en una de las genealogías más importantes de la historia de Occidente. Esto nos deja una pregunta para la reflexión. ¿Hasta qué punto las decisiones personales y aparentemente pequeñas, guiadas por la lealtad o la compasión, pueden tener consecuencias históricas imprevistas y trascendentales?